14 horas en punto, bienvenidos a este corte informativo. Citlali Pérez y Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Lo invitamos a quedarse con nosotros, le tenemos la información más destacada del Poder Judicial de la Federación. Hoy es lunes 22 de mayo del 2023. Comenzamos. El Pleno de la Corte fijó el alcance de la resolución que invalidó el acuerdo del Ejecutivo Federal que reservaba la información de obras gubernamentales como de seguridad nacional. Discriminación por embarazo es una forma de violencia contra la mujer que viola sus derechos laborales. Revelar datos financieros de un imputado en un proceso penal viola su derecho a la privacidad, determina la primera sala de la Corte. Damos inicio con el reporte que nos tiene mi compañero Mario López Peña desde el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a lo que resolvieron esta tarde las y los ministros del Pleno. Adelante, Mario. ¿Qué tal, Citlali? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia fijó los efectos de la determinación de invalidez del acuerdo del Ejecutivo Federal que había declarado de seguridad nacional e interés público las obras y proyectos desarrollados por el propio Gobierno de México. En esta sesión, los efectos fueron que se les dio invalidez total al decreto sin extender esos efectos a terceros. Esto fue lo que dijo el ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carranca. Me gustaría simplemente poner en relieve que los efectos que propongo son los que siempre hemos impuesto y que expresamente se disponen en la Constitución y conciernen al actor y al emisor de la norma. El emisor es el Ejecutivo y dado que el destinatario del acto impugnado son las dependencias a él adscritas, me parece que es claro que la invalidez es naturalmente integral, sin que estemos extendiendo los efectos a terceros. Considero que, en todo caso, innovar sería intentar delimitar los efectos en función de la materia y no en función de las partes. Cabe destacar que el debate central fue precisamente por los efectos y los efectos entre las partes, y hubo una postura del ministro Pardo que fue la que tuvo 5 votos, y el efecto era que este acuerdo no podría invocarse entre el INAI y los órganos de la administración pública en lo tocante a las facultades del propio INAI. Esto fue lo que expuso el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Lo que sucede es que cuando haya alguna petición de transparencia por conducto del INAI respecto de unas de estas dependencias del Ejecutivo Federal, no se va a poder invocar este acuerdo para sustentar que, como se trata de información ya sea de seguridad nacional o de interés público, esté reservada respecto de cualquier acceso. Es así, Citlali, como terminó y se resolvió esta controversia constitucional que promovió el INAI. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Mario. Muy buenas tardes. Y pues ahí tiene el reporte de lo resuelto por el Pleno de Ministros del Tribunal Constitucional hace apenas unos minutos. Y en más noticias, a través de sus redes sociales, la Suprema Corte explicó por qué declaró inválido el acuerdo del Ejecutivo Federal por el que algunos proyectos y obras del Gobierno Federal eran considerados de interés público y seguridad nacional. Ello porque el artículo 1 del acuerdo impugnado permitía que toda la información relacionada con esas obras y proyectos fuera considerada como reservada, lo cual es contrario a la Constitución. Se ampliaba mediante un acto administrativo el supuesto de reserva previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. El acuerdo contravenía la facultad del INAI para delimitar los alcances de la seguridad nacional y el interés público para efectos de la transparencia y desnaturalizaba el carácter excepcional del recurso de revisión que puede promover la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en contra de las determinaciones del INAI ante la Corte.
Y en otros temas iniciaron las pláticas Un Café con la Asociación Mexicana de Juzgadoras, espacio de análisis y reflexión de temas que impactan el quehacer jurisdiccional a nivel colectivo y personal. En esta ocasión se abordó el tema de la discriminación laboral por embarazo, a lo que la especialista se refirió como una forma de violencia contra la mujer y el producto. Que hay impacto directo en el bebé, ¿no? Cuando una mujer está sometida a un nivel de estrés fuerte, cuando está padeciendo violencias en el día a día, además del impacto que ya genera, ¿no? O sea, como que no lo vemos desde esa perspectiva, pero nuestras infancias están naciendo en entornos de violencia y de discriminación. Lo más complicado, dijo el especialista, es que el origen de la discriminación laboral por embarazo proviene de ideas arraigadas en la sociedad y que pueden orillar a la renuncia laboral de la mujer. Pero de una u otra forma todas y todos lo tenemos en el inconsciente social, ¿no? Desafortunadamente es un tema cultural. Y la maternidad en el espacio laboral es asociada con la inestabilidad, con la falta de responsabilidad. Y a 4 años de la reforma que modificó la justicia laboral, el Poder Judicial Federal cuenta con 133 juezas y jueces que en 41 ciudades del país imparten justicia de calidad, efectiva, pronta y expedita, al resolver los conflictos que llegan a sus manos en un plazo que no excede los 7 meses en promedio y sin intermediarios, lo que contrasta con el anterior sistema que era de 5. Ahora los asuntos se resuelven de manera pública y ágil, sin dilaciones y con una adecuada representación y respeto a los derechos de trabajadores y patrones. Actualmente solo el 30% de los conflictos laborales que no se resuelven en la etapa de conciliación llegan ante un juez, registrando los tribunales federales en la materia 46.841 asuntos, de los cuales 20.953 son procedimientos ordinarios, 14.601 conflictos individuales de seguridad social y 9.321 procedimientos especiales individuales. La nueva justicia laboral es el cambio más importante en los últimos 100 años, pues adopta un enfoque que privilegia la libertad y democracia sindical, la libre contratación colectiva y la rendición de cuentas. Además, ha permitido que un mayor número de sindicatos sean dirigidos por mujeres. Y la primera sala de la Corte estableció como criterio obligatorio que procede el juicio de amparo indirecto contra la admisión de información bancaria de una persona imputada en un proceso penal durante la etapa intermedia, pues se trata de un hecho que afecta su privacidad y su incorporación al auto de apertura a juicio produce efectos de imposible reparación. Ello está previsto en el artículo 107 constitucional y la ley de amparo, medida excepcional que procede cuando las afectaciones de un acto impiden el ejercicio de algún derecho sustantivo. Cuando se acepta como prueba la información bancaria de una persona imputada, se afecta su privacidad, pues queda al descubierto durante el juicio de manera irreparable. Por ello, puede impugnarse vía amparo indirecto para garantizar el derecho de acceso a la justicia al afectado, pues permitirá determinar si dicha intromisión se encuentra justificada. Y la Defensoría Pública Federal cuenta con asesores especializados que trabajan todos los días para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, entre ellos el acceso a la justicia. Los asesores de Defensoría Pública impulsaron que el sistema de transporte colectivo Metro tomara las medidas para garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad visual. Recordó que el pasado 17 de mayo, la segunda sala de la Corte resolvió que se deben realizar los ajustes razonables en el metro de la Ciudad de México para garantizar a las personas con discapacidad visual la accesibilidad en toda la red, además de vigilar que se mantengan las guías podotáctiles y de promover una cultura de respeto entre todas las personas usuarias.
Y en más noticias, la Asociación Nacional de Doctores en Derecho condenó los ataques en contra de integrantes del Poder Judicial de la Federación hechos por el Ejecutivo Federal. Señalaron que desde principios de su administración, el presidente de la República ha sostenido un discurso beligerante en contra del Poder Judicial, violando el principio de la división de poderes, soslayando que es precisamente el Poder Judicial en quien recae la salvaguarda del orden constitucional y legal. Reiteraron en apoyo y solidaridad a los que forman parte de esta comunidad jurídica, en especial a la ministra presidenta del Poder Judicial Federal, Norma Lucía Piña Hernández, y las y los ministros que conforman el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es momento de un corte, pero antes el volcán Popocatépetl aumentó su actividad, por lo que las autoridades también elevaron el sistema de alerta. Nos encontramos en amarillo, fase 3, en municipios de Tlaxcala y Puebla se reportó caída de cenizas. Así que la recomendación es evitar actividades al aire libre, barrer las cenizas, no tirarlas a las alcantarillas y evitar que niñas, niños y adultos mayores tengan contacto con ellas. La Sedena ya activó el plan DN3 en su fase preventiva. Volvemos. Al regresar, debe eliminarse la referencia de menores en los procesos judiciales para evitar la discriminación de niñas, niños y adolescentes. De la tarde con 12 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y el 9º Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito estableció que debe abandonarse el término menores para referirse a niñas, niños y adolescentes, a fin de respetar el principio de su interés superior y el derecho a la igualdad y no discriminación. Ello porque en dicha palabra hay una relación de jerarquía en la que siempre habrá un mayor. Es decir, se trata de una comparación en la que siempre habrá un superior, como se menciona en el protocolo de la Corte para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. En el ámbito jurídico revela una relación tutelar hacia las personas que las limita en su autonomía, por lo que reconocerlas con el término niñas, niños o adolescentes, según sea el caso, resulta fundamental para reconocerlas como titulares de derechos. Además, el hecho de que los juzgadores les nombren en sus resoluciones como personas con autonomía propia ayuda a comunicar a la sociedad la necesidad de un cambio en la visión de las relaciones que se establecen entre infancia, adolescencia y adultez, lo que implica respetar el interés superior y el derecho a la igualdad y no discriminación de este sector de la población. Durante la firma de diversos acuerdos con la Universidad de Guadalajara, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, aseguró que el equilibrio de poderes garantiza que las decisiones públicas no sean arbitrarias y que respondan al interés de la ciudadanía. Recordó que en casi 3 décadas la función de la justicia electoral ha sido la de proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía, entre ellos los de petición y acceso a la información, pues hoy los ciudadanos exigen más rendición de cuenta de los poderes públicos y funcionarios. Precisó que una ciudadanía informada permite contar con una mejor democracia y la transparencia ayuda a evitar los abusos del poder. Una democracia en la que las personas pueden ejercer libremente sus derechos y libertades. Para lograrlo ha sido necesario establecer controles y límites al poder público. Uno de estos controles es la transparencia. La transparencia está en el corazón del gobierno democrático, pues permite que la ciudadanía cuente con información valiosa para evaluar y ejercer su voto de manera libre. Por considerar que actuó en legítima defensa, la Fiscalía del Estado de México se desistió de la acción penal en contra de la joven Roxana N.,
que había sido sentenciada a 6 años de prisión por un tribunal por haber matado a un hombre que la agredió sexualmente. Las actividades del Poder Judicial de Puebla se mantendrán con normalidad ante el cambio de la alerta volcánica a amarillo fase 3, por lo que pide a usuarios y servidores públicos que estén atentos a los avisos de las autoridades. En Guanajuato se inauguraron nuevas salas de audiencias y de mediación en los municipios de Cortázar y Uriangato, respectivamente, para acercar los trámites y procedimientos judiciales a la población. El Poder Judicial de Nayarit y el sistema del DIF estatal sumaron esfuerzos para la efectiva protección de la niñez y la adolescencia vulnerables a través de su atención integral y la restitución de sus derechos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y ahora nos enlazamos con mi compañera Lorena Sánchez Cabrera con el reporte de la situación que mantienen familiares y ONGs que piden la liberación de Jorge Burelo, un joven con discapacidad psicosocial que fue detenido. Adelante, Lorena. Muy buenas tardes, Citlali, Nidia y auditorio de Corte Informativo. En efecto, aquí en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el padre de este joven, Cuthberto Burelo, hizo un llamado a las autoridades para la liberación inmediata de su hijo, Jorge Burelo, quien vive con una condición de esquizofrenia y pueda llevar así su proceso en libertad. En conferencia de prensa compartieron un video en donde se muestra el móvil de cómo fue detenido por policías de investigación en mayo de 2019 afuera de su negocio familiar en la alcaldía Gustavo Amadero, sin orden judicial y presentado ante la Fiscalía por el delito de narcomenudeo. Se argumentó que este joven fue detenido en flagrancia portando 2 bolsas con drogas. Sin embargo, el video desmiente dicha afirmación y en cambio muestra cómo es detenido a la fuerza. Vamos a ver un fragmento de este video compartido por su padre. Que es una plataforma de alta tecnología que vive en la nube todavía ese video y no se puede modificar. Ahí Jorge, voy a hacer una pequeña narración, Jorge está saliendo de la casa de ustedes, todavía en pijama, y va hacia la oficina, que es el camión blanco que está del lado izquierdo enfrente, es un camión que después de verificar los videos vimos que estuvo ahí como 2 días o por ahí así narrando, dando vueltas y estacionado. En ese momento empiezan a salir gente de ese camión al ver a mi hijo. Allá van 3 personas por ahí. Y de pronto se empiezan a incorporar más vehículos y más personas. Ahí lo están golpeando, lo golpean en las costillas. Y en la camioneta gris que viene atrás, ahí es donde lo meten, lo ponen en los pies de la persona que iba atrás, y dice Jorge que en todo momento lo llevaban con un pie en el cuello y ahogándolo, ¿no? En algún momento dice él que hasta perdió la visión de la falta de aire. Y así se lo llevan. Entonces, así ha sido todo el caso de Jorge, mi hijo, realmente. Después de esta detención en la Ciudad de México, Jorge fue llevado a una fiscalía en Tlalnepantla, en donde fue retenido por más de 16 horas sin ser presentado ante la autoridad judicial y después fue obligado a declararse culpable por el delito de tentativa de homicidio de un joven en el Estado de México. Citlali, por este caso, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas contra las Detenciones Arbitrarias emitió ya una opinión consultiva que fue aceptada por esta comisión capitalina. Es el reporte que tenemos este lunes, Citlali. Gracias, Lorena, por el reporte. Que tengas una excelente tarde. Y así concluimos esta emisión. Lo invitamos a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. No se pierda a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiero nocturno. Soy Citlali Pérez. Gracias por su atención y buen provecho. Hasta pronto.